Iniciamos una nueva masterclass, una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, específicamente del Nodo de Alimentación y Nutrición y del Centro de Investigación en Alimentación y Nutrición. Un espacio donde nos encontramos aprovechando todas las ventajas y beneficios de la modalidad virtual para que podamos reunirnos desde diferentes ciudades, instituciones e incluso países y abordar diferentes temas de interés, de actualización, de vanguardia, que son demandados por nuestros egresados nutricionistas dietistas, pero también por profesionales en general del área de la salud e incluso por nutricionistas de otras instituciones que se conectan con nosotros en este espacio donde siempre nos acompañan invitados expertos en cada uno de los temas que muy generosamente comparten sus conocimientos con nosotros. Recordarles que estamos en vivo por la plataforma Zoom y aquí estará activo de forma permanente el chat para que puedan escribir y dejar allí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Nos gusta que también se pueda generar ese momento de interacción, de articulación, de encuentro. Así que todos los comentarios que se generen podrán ser compartidos a través del chat. Estamos muy atentos a leerlos. Igualmente, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, la pueden dejar durante las presentaciones y al finalizar las leeremos y compartiremos en voz alta, pues para que podamos generar ese diálogo y dar mayor claridad en los puntos que lo consideren necesario. Contarles también que la grabación de este espacio quedará disponible en nuestro canal de YouTube. Allí estamos como Escuela de Nutrición y Dietética UDA para aquellas personas que por diferentes motivos no pueden conectarse con nosotros en simultáneo, o que de pronto después van a querer retomar algún asunto en particular. La grabación estará abierta para todos ustedes para que podamos, digamos, aprovechar al máximo este espacio que tenemos con unas invitadas de lujo el día de hoy, que sé que compartirán unos conocimientos muy valiosos con todos nosotros. Agradecemos de forma muy especial a la nutricionista dietista Nora Patricia Álvarez, que nos acompaña el día de hoy. Precisamente hablábamos hace un rato en el previo al evento que constantemente está en diferentes eventos, actividades, viajes, compromisos académicos y profesionales, así que nos sentimos muy orgullosos y muy complacidos que haya podido sacar este espacio en su agenda y acompañarnos en este espacio virtual. Así que a ella un agradecimiento muy especial por conectarse con esta masterclass. Igualmente, está con nosotros la profesora María Victoria Benjumea, también por supuesto nutricionista dietista. Yo siempre digo que ella es de la casa, es porque nos acompaña en diferentes espacios de la escuela y siempre hace que cada uno de ellos sea muy provechoso y muy enriquecedor. Así que están con nosotros ellas dos el día de hoy para hablar de dietas de moda en adolescentes y adultos, análisis desde la evidencia científica. Vamos a darles entonces paso a ellas, recordando, como les decía, que tendremos una presentación de cada una de aproximadamente 25 minutos y durante ese tiempo ustedes podrán escribirnos a través del chat. Al finalizar, estará entonces recogiendo, compartiendo, contando en voz alta esas preguntas que se generen la profesora Sandra Restrepo, que es la coordinadora del grupo de investigación en alimentación y nutrición humana, y además ha sido como la encargada de coordinar esta masterclass, así que ella estará en esa parte final acompañándonos también con su conocimiento y experiencia en todos estos temas. Le reitero, nos acompaña la profesora María Victoria Benjumea. Ella es además doctora en Ciencias de la Salud y profesora e investigadora en nutrición humana. Probablemente ustedes la han visto en diferentes espacios en la que nos acompaña o la conocen también porque participa en publicaciones constantemente, así que todos en algún momento la hemos leído. Y está también con nosotros Nora Patricia Álvarez, que es especialista en nutrición infantil y máster en nutrición pediátrica. Sin más preámbulo, le doy paso entonces a nuestras ponentes del día de hoy. Profe María Victoria, buenas tardes. Una vez más, bienvenida a estos espacios de la escuela y específicamente a la masterclass online. Buenas tardes. Buenas tardes y mil gracias por esta invitación. Igual a la profesora Sandra por invitarme a compartir esta revisión que tuve el placer de hacerla, porque la verdad es que fue muy rico lo que me encontré.
porque fui invitada al Congreso de Osteoporosis con un enfoque de cómo las dietas nos afectan el músculo y los huesos, y entonces a partir de ahí hice una modificación para este espacio. Muy bien. Esto no me quiere, a ver, ya no me quiere pasar. ¿Qué pasa? Ya. Bueno, las dietas de moda en la población adulta prácticamente tienen el objetivo principal de abordar el problema de obesidad que en Colombia viene creciendo día a día en la población adulta y en la población más joven. O sea, ese es prácticamente su objetivo. Cuando se revisan las publicaciones que hay científicas sobre sus efectos, eficacias, efectividad, encontramos muchos vacíos. Entonces, hice este resumen de las características de las dietas de moda, que en primer lugar son en su mayoría nutricionalmente inadecuadas, promueven cambios a corto plazo y siempre se venden como milagrosas, tienen en su mayoría ausencia de actividad física como uno de los componentes clave para lograr un adecuado estado nutricional, presentan problemas de mantenimiento de resultados, es decir, es muy probable que con cualquier dieta de moda se logren los efectos que se quieren, básicamente de perder peso, pero la ausencia de asesorías profesionales por nutricionistas, de prescripción de estas dietas por nutricionistas, y de ausencia de propuestas de mantenimiento llevan a que esos resultados se pierdan y sean de muy corto plazo. Tienen una evidencia científica inconsistente y la mayoría está basada en testimonios. Y como bien sabemos, los testimonios en investigación tienen un sesgo muy grande y no pueden ser tenidos en cuenta como hallazgos y resultados válidos metodológicamente. En algunos casos se presentan rápidas pérdidas de peso, pero sin protección de la masa magra, y de ahí la importancia de resaltar que tienen ausencia de actividad física y básicamente de actividad de resistencia, que hoy se plantea como una opción importante para la protección de la sarcopenia y de la pérdida de masa magra en este tipo de personas. Está prescrita, básicamente, es muy común que sea prescrita por personas no idóneas, es decir, por no nutricionistas, entre los cuales aparecen influencers y muchos médicos que con el problema que tenemos del intrusismo han ido introduciéndose en la vida de la sociedad en general, que desafortunadamente no tiene los conceptos y los conocimientos clave y necesarios para tomar decisiones sobre si se adhieren o no se adhieren a esas dietas. No proporciona advertencias de salud, o sea, deberían desde un principio plantear cuáles serían las contraindicaciones de adherirse o de iniciar un plan con una dieta específica, y tiene una característica especial, es que restringe y sataniza ciertos grupos de alimentos. Organicé las dietas en función de su antigüedad y del volumen de personas que las practican. La dieta vegetariana está básicamente relacionada con la cultura asiática y en algunos casos con la religión musulmana. Es un patrón caracterizado por no consumir carne y productos cárnicos, ni mariscos, aves de corral y a veces otros productos que proceden de animales como huevos, leche animal y miel. Algunos estudios han asociado de forma positiva la baja ingesta de carne y la esperanza de vida, dado que hay evidencia sobre el consumo de carnes rojas y cáncer de colon básicamente. Los tipos principales de dietas vegetarianas son la lacto-vegetariana, que es la menos agresiva desde el punto de vista nutricional. No consumen ningún producto cárnico, pero sí huevos y productos lácteos, es decir, tenemos proteínas de alto valor biológico y aporte de calcio y de vitamina D. La lacto-vegetariana, vegetales, pero no acepta huevos ni productos cárnicos. La ovo-vegetariana solo admite huevos, y la vegano, que es la más estricta, que incluso está más relacionada con los
efectos y las consecuencias para la salud cuando no está asesorada por un nutricionista dietista. Esta dieta ha ganado mucha popularidad en la población general, especialmente en el mundo occidental, por creencias religiosas, motivaciones éticas frente al cambio climático, aspectos culturales y consideraciones de salud. Pero desafortunadamente yo llamo a los nuevos vegetarianos, a los que de un día a otro toman la decisión de no volver a comer carne y que desafortunadamente por falta de información y de asesoría presentan serias deficiencias nutricionales, pérdidas de peso y en algunos casos problemas muy serios de salud. En la eficacia en estudios epidemiológicos se ha informado un menor riesgo cardiometabólico en la población vegana, menor diabetes tipo 2, índice glicémico bajo, mayor consumo de fibra dietaria, mayor esperanza de vida, con un índice de masa corporal más bajo que la población general, menor proporción de adenocarcinoma por ausencia de consumo de carnes rojas, menores tasas de enfermedad cardíaca y de cánceres como próstata, colorectal, mama, esófago, tracto digestivo superior. Tiene un mejor perfil lipídico, presente entonces un comportamiento de los lípidos adecuado que favorece al paciente, un menor consumo de proteínas de origen animal, de grasas saturadas, mayor consumo de fitoquímicos y de antioxidantes y mayor consumo de semillas y nueces. Las consecuencias para la salud está asociada con fluctuaciones en la ingesta de micronutrientes importantes debido a la variación diaria en el menú, tienen potencialmente un mayor riesgo de deficiencias de calcio biodisponible, de zinc, de hierro biodisponible, de vitaminas E y vitamina B12, de ácidos grasos esenciales y por tanto este tipo de personas deberían suplementar con vitamina B12 y con vitamina D para evitar estas deficiencias, especialmente en embarazadas y lactantes veganas, como una terapia preventiva para la deficiencia en sus bebés. Los beneficios y daños dependen de las elecciones dietéticas que deben ser asesoradas por un nutricionista. El consumo es masivo en la población asiática. El ayuno intermitente, que también hace parte de comportamientos y de culturas y de religiones, por ejemplo, en el caso de los musulmanes y en el caso de los hindúes, ha ganado mucha popularidad últimamente. Está ampliamente recomendada como una intervención eficaz para la pérdida de peso, a diferencia de los programas convencionales de pérdida de peso que se basan en la restricción de calorías. El ayuno intermitente se enfoca en la programación horaria de la alimentación. Algunas de las características claves son la abstinencia de todos los alimentos durante un cierto periodo de tiempo, seguido de un periodo de alimentación normal. Las versiones son ayuno de un día con alternancia, perdón. El ayuno se alternó con un día de comida normal. La dieta de 5 a 2 o el ayuno periódico, entonces se ayuna por 2 días con alimentación normal durante 5 días. Y la alimentación restringida en el tiempo se come normalmente dentro de una ventana menor de 8 horas por día. Y lo demás sería ayuno de todo tipo de alimentos. La frecuencia y duración de los ciclos rápidos puede diferir entre todos los tipos de ayuno intermitente. Es eficaz con efectos metabólicos probados, un aumento en la absorción de glucosa y prominente en la lipólisis de tejido adiposo. Pérdida de grasa corporal entre 4 más o menos 1% y de 2.5 más o menos 0.5 del peso corporal inicial. Disminución en la insulina en ayunas, presenta un cambio no significativo en la glucosa y la grelina. Aumento agudo de la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de glóbulos rojos, la hormona de crecimiento humano y la HDL colesterol. El ayuno nocturno se ha relacionado con una menor ingesta de energía y pérdida de peso. Adicionalmente, se encontró en varios estudios que mejora los marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes, por ejemplo, la reducción de la leptina, la relación leptina-adiponectina, marcadores inflamatorios, insulina en ayunas, resistencia a la insulina, presión arterial y lípidos. Afecta el apetito al influir en las hormonas que lo regulan. Entre las consecuencias para la salud de las revisiones encontradas, algunos estudios a corto plazo destacaron los posibles daños que plantea entre personas de peso normal. Induce lipólisis y aumenta ácidos grasos libres con fluctuaciones
3 veces mayores que las que se observan típicamente después de un ayuno nocturno. Induce además reducciones en la sensibilidad a la insulina y respuesta aguda a la insulina simulada por glucosa. A pesar de la eficacia de esta dieta o de este tipo de ayuno, más que dieta, en la pérdida de peso, como lo indican varios estudios, no es concluyente la evidencia, dado que faltan estudios, específicamente ensayos clínicos controlados, que nos permitan llegar a conclusiones específicas. El enfoque principal de la literatura disponible es la pérdida de peso, pero se sabe poco sobre su sostenibilidad y efectos a largo plazo en la salud. Se deben realizar más ensayos clínicos a largo plazo para llegar a una conclusión clara. Las dietas de desintoxicación. La popularidad se remonta a las culturas griega, romana, india y a la nativa americana. Muchos enfoques efectivos que todavía se utilizan en la eliminación de toxinas incluyen ayunos, saunas, hierbas, rebote en cepillo seco, agua, descanso, ejercicio y meditación. Sin embargo, la desintoxicación es intervencionista y está diseñada específicamente para la eliminación de toxinas, la promoción de la salud y el control de peso. La pregunta que surge aquí es, ¿cuáles toxinas? Estas intervenciones dietéticas a corto plazo implican múltiples enfoques, incluyendo la restricción calórica total, la modificación dietética o los ayunos de jugo, y a menudo implican el uso de minerales, vitaminas, diuréticos, laxantes o alimentos limpiadores adicionales. Es decir, hay una serie de productos comerciales que acompañan a estas dietas, como por ejemplo la dieta de limpieza del hígado que dura 8 semanas, la dieta detox de limón limpiador maestro que dura 10 días, la limpieza limpia que dura 21 días, entre otras. Son comúnmente recetadas por médicos naturópatas y funcionales para prevenir o tratar una serie de afecciones como trastornos gastrointestinales, inflamación, trastornos autoinmunes, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y pérdida de peso. Estas dietas no se han investigado ampliamente. Sin embargo, los estudios disponibles tienen limitaciones metodológicas como el sesgo del muestreo, el tamaño pequeño de las muestras, la dependencia del autoinforme y la ausencia de grupos de control. Se basan en testimonios. Esta es la debilidad más grande que tienen las publicaciones y los reportes que hay sobre estas dietas. A pesar de la popularidad emergente, estas dietas no identifican los mecanismos para eliminar las toxinas o incluso las toxinas específicas eliminadas por una dieta en particular. Los enfoques de desintoxicación desafían lo que conocemos sobre los principios generales de fisiología humana, cuando hay un hígado y un riñón eficientes y en buen estado que se asume que participan en la eliminación de toxinas exógenas como endógenas de nuestro cuerpo, junto con la excreción extrarrenal de toxinas en la grasa y en el sudor. Con respecto a la eficacia, no hay evidencia clínica que confirme o niegue la efectividad de estos regímenes de desintoxicación disponibles comercialmente para perder peso, debido a su popularidad emergente y que se practica sin ningún tipo de asesoría nutricional. Esta área necesita cuidado y necesita de nosotros de mucha asesoría y de mucha advertencia para los pacientes y no pacientes, porque en general lo consume la población sin ningún tipo de atención nutricional. Las consecuencias ha producido mortalidad y morbilidad relacionada básicamente con las soluciones que sirven para desintoxicar, específicamente con altas dosis de sodio, de potasio y de otros minerales. La dieta cetogénica. Esta dieta surgió en 1923, mal llamada la dieta keto. La diseñó el doctor Russell Wilder para el tratamiento de la epilepsia que no respondía al tratamiento. La dieta clásica es un régimen estricto compuesto por una proporción de 4:1. Una parte de carbohidratos y de proteínas combinadas por 4 partes de grasa. El uso de la dieta cetogénica para tratar diferentes enfermedades ha aumentado en las últimas décadas y sobre todo en el último tiempo y en las redes sociales. Ustedes pueden ver que hay propuestas de cualquier persona que cocine rico de menús keto, así los llaman. Está dividida en varios. La cetogénica clásica, usada para el paciente con epilepsia, la cetogénica modificada, la que utiliza aceites de triglicéridos de cadena media y el tratamiento de índice glicémico, y la dieta de Atkins modificada. Ahora veremos la dieta de Atkins.
La proporción de macronutrientes es la principal diferencia entre estas dietas. La cetogénica incluye ayuno, hidratación adecuada, actividad física, a diferencia de las otras, e ingesta de electrolitos y suplementos nutricionales. La privación de carbohidratos causa el efecto esperado, que es la cetogénesis, y con un efecto hacia la gluconeogénesis. La escasez preliminar se gestiona mediante la producción endógena de glucosa a partir de glicerol, glutamina, alanina y ácido láctico. Aquí el órgano más difícil de adaptarse a la dieta cetogénica es el cerebro. Para mantenerse al día con las necesidades del cuerpo, los cuerpos cetónicos entran en juego y sirven como la fuente de energía alternativa para el cuerpo. En esta etapa, debido a la baja retroalimentación de la glucosa en sangre, la secreción de insulina también es baja, lo que reduce aún más el estímulo para el almacenamiento de grasa y glucosa, o sea que favorece a las personas con exceso de peso por grasa. Este estado cetósico permanece activo hasta que nuevamente se consumen carbohidratos. La eficacia se plantea que la literatura es consistente, que esta dieta es una intervención efectiva para mejorar la calidad de vida, la gravedad de las convulsiones y la frecuencia de las convulsiones en pacientes epilépticos. La dieta cetogénica es conocida por su acción neuroprotectora en varias enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, la lesión cerebral isquémica, la lesión cerebral traumática, la depresión, el autismo y la narcolepsia. En una conferencia que estuvimos en uno de los congresos de nutrición clínica, se está planteando también como una opción para el paciente con cáncer. En la era moderna, la dieta cetogénica es reconocida como una intervención para perder peso, pero los estudios sugieren hallazgos mixtos. Entre las consecuencias para la salud están efectos secundarios menores a corto plazo. Entre los más comunes están vómitos, náuseas, molestias gastrointestinales, fatiga, mareos, desmayo, disminución de la energía y alteraciones del latido del corazón, hipoglicemia y letargo al inicio, lo cual desaparece en la medida en que el paciente se va adaptando. La dieta cetogénica debe iniciarse con precaución en combinación con otros tratamientos, como cuando se usa el valproate por desarrollo de disfunción hepática en un paciente fue reportado, reversible cuando se interrumpe el medicamento. La cetogénica afecta negativamente el perfil lipídico, lo que mejora con aumento de ingesta de carbohidratos por 2 semanas, por lo que debería ser una contraindicación para pacientes con este tipo de alteraciones metabólicas de sus metabolismos lipídicos. Un estudio de corte retrospectivo mostró que pacientes con esta dieta tenían una baja densidad mineral ósea, porque desafortunadamente los lácteos, como todos sabemos, son los alimentos en este momento más satanizados que conocemos y por tanto entonces el consumo de calcio y de vitamina D es muy baja. Produce también cálculos renales y hubo una fractura durante el tratamiento, pero con una paciente menopáusica. Una complicación reciente reconocida es la hipercalcemia aguda 2 años después del inicio de esta dieta, además de daño renal. La dieta de Atkins, que les planteaba antes, surgió en 1970 por un cardiólogo norteamericano. Esta dieta tiene un alto contenido de proteínas y una muy baja cantidad de carbohidratos, muy parecida a la cetogénica. El cardiólogo creía que el desequilibrio metabólico resultante del consumo de carbohidratos es la principal causa de la obesidad. O sea, la obesidad se la atribuye al consumo de carbohidratos. Afirmó que esta es la dieta más fácil y de alta energía que moviliza grasas más que cualquier otra dieta para mantener la pérdida de peso. Incluso hay libros sobre la dieta de Atkins y últimamente ha empezado a aparecer nuevamente recomendada por los influencers. Reducción extrema de carbohidratos tiene menos del 5% de la ingesta total de las calorías a base de carbohidratos, la ingesta ilimitada de proteínas y grasas, la ingesta adecuada de líquidos con suplementos de vitaminas, minerales y ejercicio regular. También entonces considera el ejercicio como un componente clave. Las fases son de inducción, de pérdida de peso continua, de mantenimiento previo y de mantenimiento de por vida, que es donde fallan la mayoría de las dietas por la falta de adherencia de los pacientes a este tipo de intervenciones. El objetivo principal no es la pérdida de peso, sino que se han mostrado resultados prometedores en la reducción de las convulsiones, también en la epilepsia intratable.
En la eficacia hay pruebas sustanciales que sugieren que esta dieta promueve más pérdida de peso que las dietas convencionales. Y entre las consecuencias para la salud, los estudios muestran altas tasas de abandono y evidencia científica limitada. A pesar de la rápida reducción de peso, hay algunas preocupaciones para aquellos con comorbilidades, como complicaciones potenciales considerables asociadas con evidencia contradictoria sobre la tendencia a la formación de cálculos urinarios, disminución de pH en la orina, aumento de la excreción de ácido úrico y una disminución del equilibrio de calcio en ellos, con mayor riesgo de formación de calcio. Esta dieta se correlaciona con mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Está contraindicada en embarazadas y en mujeres lactantes por el riesgo de cetoacidosis en madres no diabéticas. La dieta mediterránea es la única de todas las anteriores que surgió a partir del análisis del comportamiento de la morbilidad y de la mortalidad en la población mediterránea. Es decir, partió de evidencia científica sobre la importancia del consumo de los alimentos que se plantean en la dieta mediterránea. Eh, mm, Básicamente en el 75, Ansel Keys describió esta dieta en su libro como un complejo de opciones dietéticas seguidas por aquellos que viven en las regiones mediterráneas: granos enteros, leguminosas, frutas, verduras, el aceite de oliva, que es el ingrediente clave y que se destaca, el pescado y los frutos secos, que son los componentes clave, con una cantidad moderada de alcohol, productos lácteos y carne. Tradicionalmente, esta dieta obtiene la mayoría de sus calorías del pescado y los alimentos de origen vegetal. Las grasas representan 30% de las calorías, tal cual se plantea incluso entre las gabas de Colombia, que en su mayoría son ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados, mientras que los carbohidratos proporcionan entre el 50 y el 55% de las calorías de los carbohidratos y proteínas de bajo índice glicémico, que proporcionan el 15 y el 20. Es decir, su distribución calórica total es muy parecida a la que se hace en Colombia en la RIEN. La eficacia de esta dieta es la más estudiada hasta la fecha, es nutricionalmente adecuada para el público en general y puede tener el potencial de prevenir las deficiencias de micronutrientes. He escuchado a muchos médicos incluso manejarla con mucha ironía, porque dicen que no se imaginan cómo un paciente en Corozal o en cualquier lugar de La Guajira puede consumir la dieta mediterránea. Y desafortunadamente entonces se les olvida que es que esta dieta se puede adaptar perfectamente a una dieta colombiana, en donde podemos hacer uso del chocolate o del aguacate para el aporte de los ácidos grasos monoinsaturados, y que si bien no exige ni obliga el aceite de oliva, pues puede estar también en la alimentación, pero no necesariamente. Entonces aquí es donde se destaca la importancia de la planeación, de la prescripción y de la asesoría de los nutricionistas para la adopción y adherencia a este tipo de dietas. Muestra una investigación sólida bastante durante todo el tiempo, los últimos 20 años. No se han encontrado hasta ahora efectos adversos en la salud, más bien tiene un potencial preventivo y terapéutico para muchas de las enfermedades crónicas. La dieta paleolítica, si bien es la más antigua, si lo colocáramos como parte del consumo de los humanos prehistóricos, su planteamiento como una dieta adecuada para la pérdida de peso en pacientes obesos es más reciente. Se ha conocido como la dieta de la edad de piedra. Fue introducida inicialmente en el 85 por Ettore y Conner y se publicó por el doctor Loren Cordain en el 2010. Se comercializa con afirmaciones de mejorar la salud y curar enfermedades como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la osteoporosis. Sus defensores creen que la dieta moderna, o sea, la dieta nuestra moderna actual, principalmente con alimentos procesados, productos lácteos, granos y legumbres, es la causa de las enfermedades modernas y de la epidemia de la obesidad. Además, plantean que nuestra genética no está preparada para el consumo de este tipo de alimentos. La investigación antropológica proporciona evidencia de que el pueblo paleolítico solía comer una dieta variada que comprendía plantas, granos, legumbres y carnes de caza. La paleolítica de Cordain tiene un conjunto básico de reglas:
No hay restricción en el consumo de carnes magras, frutas y verduras sin almidón, mientras que los productos lácteos, las legumbres, los cereales y los alimentos procesados están estrictamente restringidos, por lo que entonces yo me pregunto, ¿cómo plantean que esta ayuda a prevenirla y a protegernos de osteoporosis si no hay consumo de calcio biodisponible y de vitamina D? Hay tres niveles de adherencia, un nivel de entrada, un nivel de mantenimiento y un nivel máximo de pérdida de peso. El paciente tiene la opción de no avanzar al siguiente nivel si está satisfecho con los resultados del nivel previo. El síndrome metabólico y la resistencia a la insulina son las principales áreas enfocadas con la mayor parte de la literatura relacionada con esta dieta. Proporciona beneficios, pero solo a grupos específicos. Es decir, eliminar productos lácteos puede ayudar a las personas con trastornos digestivos. El consumo liberal de frutas y verduras puede tener un efecto preventivo para las enfermedades inflamatorias intestinales. Al mismo tiempo, esta dieta alta en carne aumenta el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal y de cáncer de colon. La dieta paleolítica es poderosa para promover la reducción de peso inicialmente, incluso en el momento en que la reducción de peso no es la intención. La pérdida de peso se debe también a la gran pérdida de agua, ya que esta dieta es baja en carbohidratos. La mayoría de los estudios se basan en intervenciones a corto plazo y solo hay un estudio que siguió a los sujetos durante más de 2 años. En pacientes sanos con esta dieta durante 10 semanas, se alteró el perfil lipídico sin cambios significativos en la glucosa en sangre en ayunas en la mayoría de los estudios. En estos estudios se informó una reducción modesta de 3 a 4 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o diastólica, sin cambio significativo en los marcadores inflamatorios. Las consecuencias no solo requieren un gran presupuesto porque está basada en carnes, básicamente, sino también que es muy difícil de seguir en comparación con otras dietas. A pesar de la reducción de peso y algún impacto favorable en el perfil cardiometabólico, esta dieta puede tener consecuencias a largo plazo. Se ha observado también una disminución de la HDL y un aumento de colesterol y triglicéridos entre adultos sanos y aquellos con comorbilidades, o sea que también se parece a los efectos negativos que genera la dieta cetogénica sin ningún control. Muy bien, la conclusión entonces es que adoptar una dieta saludable podría evitar aproximadamente 11 millones anuales de muertes a nivel mundial. Además de afectar el riesgo de enfermedades, las dietas humanas son responsables de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, 50% del uso mundial de la tierra, 70% del uso del agua dulce y 90% de la pérdida de biodiversidad. Esto es de la propuesta de Lancet, de IAT Lancet, de la comisión que plantea y propuso la dieta planetaria, que hasta la fecha no ha podido lograr posicionarse ni la adherencia que quisiéramos en la población para lograr estos efectos positivos. Muchas gracias. Gracias, profesora María Victoria. Le damos entonces la palabra a nuestra colega Nora Patricia Álvarez y estoy atenta entonces en el chat para ir tomando nota de sus preguntas. Listo. Hola, me cuentan porfa si están viendo mi pantalla y si me ven y me escuchan. Sí, señora. Falta que le Listo. des, que acabes de darles un, eso ya, perfecto. Listo, ¿ya se cargó? Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, inicialmente darle las gracias a la profesora Sandra por la invitación. La idea es que compartamos este ratico, lo que tiene que ver mucho con lo que la profesora María Victoria estaba mencionando acerca de las dietas de moda, ya se refirió al tema de adultos, y yo voy a trabajar un poco este mismo tema, pero desde la evidencia científica que hay para adolescentes y para niños. Inicialmente quiero declarar mi conflicto de interés. Yo soy gerente médica para una multinacional y he sido speaker de diferentes compañías para la industria farmacéutica. Sin embargo, para esta conferencia no hay pues como ningún conflicto para declarar. Y quería empezar con esta frase que dice, la niñez es un estado de conciencia que termina el día que un charco es percibido como un obstáculo y no como una oportunidad. Y es porque ese paso entre la niñez y la adolescencia es muy complejo, no solamente por los cambios que se presentan a nivel corporal, sino también por todo ese estadio psicológico por el cual pasan los adolescentes. Lo primero que nosotros tenemos que saber es qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre la adolescencia y cuál es el periodo que comprende la adolescencia para que nosotros podamos determinar
nutricionalmente cuáles son esos factores de riesgo que se presentan en los niños, sobre todo cuando entran a esta etapa. Entonces, la OMS refiere que es el periodo de crecimiento que se produce aproximadamente entre los 10 y los 19 años. Independiente que nosotros seamos capaces de establecer el rango exacto, y el rango va a depender del estadio de maduración sexual en el cual el niño esté, ahí podríamos decir, digamos, cuando están empezando la adolescencia y finalizando la adolescencia, porque ahorita vamos a ver que los niños y las niñas tienen unos periodos de desarrollo diferentes y esos periodos son adaptativos, son funcionales y son decisivos para esa etapa de la adolescencia en la que ese niño está. El adolescente tiene unos cambios muy importantes, tiene cambios a nivel sexual, corporal, psicológico, y tienen una característica bien particular, y es que abandonan los hábitos de la infancia. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que la queja constante de los padres es que cuando era niño comía mejor, cuando estaba pequeño comía mejor, y ese modelo parental, que era, digamos, el que querían simular los niños, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, desaparece y ellos tienen una búsqueda nueva de modelos, y en este caso serían sus pares. El problema es que el adolescente tiene unas necesidades energéticas y de nutrientes que son muy diferentes a las que tiene un niño y a las que tiene un adulto. Y hay recomendaciones de ingesta que hay que tener en cuenta al momento de, digamos, adaptar estas nuevas recomendaciones en función del desarrollo puberal y de las circunstancias, digamos, particulares que cada uno de estos adolescentes pudiera tener. Los adolescentes presentan unos cambios muy importantes con relación a los hábitos de alimentación. Y esos cambios que ellos hacen los ponen en riesgo, y esos riesgos van desde unas deficiencias nutricionales muy severas hasta excesos también muy considerables. Entonces, pueden presentar deficiencia a nivel de proteína, aminoácidos, vitaminas, minerales y fibra, pero relacionado muy con su entorno, los adolescentes tienen, digamos, tienden a tener exceso en el consumo de carbohidratos, azúcares, grasas, y este desbalance que se presenta es el que hace que se aumente la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que al día de hoy son la primera causa, digamos, de muerte en el mundo actual. El adolescente, para uno entender lo que pasa nutricionalmente con el adolescente, una de las cosas que hay que entender es que hay un incremento en la demanda energética y de nutrientes que va a estar directamente relacionada con el sexo y con la edad. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el proceso de maduración sexual tarda de 5 a 7 años. Entonces, esto es un baile hormonal por el cual los adolescentes transcurren, y esto hace que los requerimientos nutricionales de estos adolescentes varíen. Pero no solamente es ese tiempo tan prolongado de maduración sexual, que son de 5 a 7 años, sino que también hay un aumento de peso, hay un aumento de talla y hay un cambio en la composición corporal. Por ejemplo, los adolescentes, es decir, todos establecen del 40 al 50% del peso que van a tener en la edad adulta, pero también obtienen el 25% de la talla. Entonces, aquí es importante porque, por ejemplo, las niñas tendrían su talla final casi que después del primer año de la menarquia, que es uno de los aspectos relevantes, por ejemplo, con las niñas. Y se presentan cambios psicológicos generalmente por presión de sus pares, que hacen, digamos, que ellos empiecen a tomar unas decisiones nutricionales que en la mayoría de los casos no son las mejores. Cuando nosotros vamos a seleccionar el requerimiento nutricional de un adolescente, nosotros lo podemos hacer a través de diferentes tablas y de diferentes curvas. Es decir, lo importante es siempre establecer cuál va a ser mi población de referencia para establecer cuáles son las calorías que ese niño va a requerir o ese adolescente va a requerir. En este caso, yo les traje varios ejemplos. Estos, por ejemplo, son los de la RIEN, que son la población para Colombia. Y lo que nosotros vemos es un niño que está con actividad física moderada, niños y niñas. Entonces, en promedio, si ustedes ven, pues el aporte calórico realmente de los adolescentes es muy alto. Y si nosotros lo comparamos con otras guías, por ejemplo, las de la USDA, pues también obviamente van a tener un aporte calórico alto. Y la USDA, por ejemplo, tiene una propuesta, y es que de acuerdo a las calorías que se requieran en adolescentes, ellos hacen como un detalle de los grupos y los subgrupos de los componentes alimentarios que esta dieta para adolescentes debería tener.
También podría ser otro cálculo, y es que este cálculo podría ir el gasto energético en reposo, por ejemplo, que hay una propuesta de SCOFI o la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, cualquiera de las dos. Pero lo importante es que cada uno de nosotros tengamos claro cuál va a ser el requerimiento nutricional de ese adolescente y también tener en cuenta si es un adolescente que está haciendo actividad física o que está, por ejemplo, en competencia o que es un deportista de alto rendimiento o si es un deportista, pues un niño que pues no está haciendo como ninguna actividad física. Los adolescentes per se tienen riesgo para 3 nutrientes: el calcio, el zinc y el hierro. Importante el tema del calcio porque el pico máximo de depósito de calcio se alcanza alrededor de los 13 años en las niñas. Recordemos que después de la primera menarquia las niñas casi alcanzarían, digamos, el 100% de su talla después de la primera menarquia. Y los niños, el pico máximo de absorción de calcio es alrededor de los 14 o 15 años. Por obvias razones, el zinc y el hierro muy particularmente en las niñas, específicamente por el tema de la menarquia, y el zinc es porque los adolescentes dejan de consumir, como lo veíamos en los riesgos nutricionales, alimentos que son altos en proteínas y empiezan a consumir alimentos que tienen un consumo de carbohidratos un poco mayor. Este es un autor anónimo y a mí me gusta mucho esta frase y dice: la vida no debería echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud, porque las brechas nutricionales no se cierran cuando el niño termina de crecer y nosotros prestamos especial atención a la primera infancia. Desafortunadamente, cuando estos niños empiezan a trasegar por la adolescencia, los descuidamos un poquito desde el punto de vista de prevención y desde el punto de vista nutricional, y resulta que ya las recomendaciones nutricionales pues no se dan, ni los controles nutricionales son obligatorios, digamos, en el sistema de salud, y todas estas cosas empiezan a hacer que los adolescentes sean una población muy a riesgo. Estos adolescentes, digamos, parte de las dificultades que tienen y cuáles son los factores de riesgo nutricional, entre ellos muchos, pero los que, digamos, la Academia Americana de Pediatría ha referido en su última publicación del 2023, es que el adolescente definitivamente deja de comer. Entonces empiezan a sustituir el desayuno, el almuerzo y la cena por otro tipo de comidas que normalmente no son tan saludables. Aumenta la frecuencia en el consumo de alimentos ultraprocesados, aumenta el consumo de refrescos y zumos industriales. Adicional a esto, el adolescente quiere probar, entonces inician con los hábitos de consumo de alcohol, de tabaco y también de picoteos, es decir, comen a deshoras, comen la cantidad de alimentos que no está permitido, lo que no está recomendado. Y tienen una particularidad y es que sin recomendación alguna inician dietas especiales. Entonces inician, y ese es como el abrebocas para llegar a lo que está pasando con las dietas de moda en el adolescente. Hipocalóricas, vegetarianas, naturistas, de aumento de masa muscular. Y lo que hacen es perseguir esos patrones físicos, desafortunadamente, y de salud, que son erróneos. Entonces, para los niños, el perfil, digamos, como su patrón a seguir es el profesor del gimnasio, y para las niñas, en la mayoría de los casos, pues es la niña que es delgada, que es modelo, y lo que se ha encontrado en estas publicaciones es que la mayoría de los adolescentes, la razón por la cual llegan a hacer dietas variadas es porque tienen una insatisfacción con la imagen corporal. Esa es, digamos, la mayor premisa por la cual un adolescente cae en una dieta de moda, tanto por estar más delgado o tanto por ganar un poco más de masa muscular. Para hablar de dietas de moda hay que hablar de adolescentes y bebidas estimulantes, mal llamadas energéticas, porque se han convertido en un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, que obviamente no son crónicas, sino que son adquiridas a través del exceso en el consumo de este tipo de bebidas. Las bebidas energéticas son una bomba de tiempo. O sea, esto tiene, además de todos los azúcares que se pudieran conseguir, que algunas de ellas también pues ya las venden como que no tienen azúcar añadido, pero tienen cafeína, ginseng, vitaminas, benzoato, tienen aminoácidos ramificados, tiene ginkgo biloba, guaraná. Y una publicación de la Sociedad Española de Medicina hablando sobre este tipo de consumo y bebidas estimulantes en niños y adolescentes habla de los riesgos que se producen por el consumo de estas sustancias. Entonces, entre ellas, por ejemplo, la taquicardia y las arritmias, que son supremamente frecuentes, el insomnio, las caries por el contenido del azúcar, insuficiencia renal aguda, pueden producir sobrepeso, pueden producir obesidad.
tenemos muchos adolescentes reportando, por ejemplo, calambres y dependiendo, digamos, como de la situación emocional por la cual esté pasando el adolescente, pues esto puede gatillar o puede exacerbar alguna conducta por la cual el adolescente pudiera estar pasando. ¿Qué pasa con los vegetarianos y los veganos? Afortunadamente la profe Vicky como que ya hizo una descripción de lo que son las dietas, pero lo que les quiero contar es que hay otras dietas, además de las que nosotros conocemos, que son los veganos y los vegetarianos, sino que también están los crudiveganos, los pescetarianos, los flexitarianos. Los flexitarianos son aquellos que comen, por ejemplo, proteínas, como dependiendo de la ocasión. Entonces, como que van a una fiesta y ahí podrían consumir proteínas. Los crudiveganos, pues no consumen ningún alimento que esté sometido bajo ningún tipo de cocción, pero lo que sabemos de la evidencia es, yo puedo hacer una dieta vegetariana. Las veganas, digamos que tienen un poquito más de restricción y específicamente por el tema de combinaciones, ¿cierto? Es decir, por la mezcla que habría que hacer para obtener, pues, como el total de aminoácidos que se requerirían para tener una dieta con un perfil de aminoácidos que alcanzara el valor biológico de este requerimiento nutricional. Son válidas. Es decir, yo como nutricionista no podría decirle a un adolescente, es que tú no puedes ser vegano o no puedes ser vegetariano, porque de hecho la Asociación Americana de Dietética dice son totalmente compatibles con la salud. Sin embargo, son muy claros por ejemplo, los españoles, en decir, hay que explicarle a la familia que necesitamos un nivel de ingresos económicos para poder llevar una dieta vegana, una dieta vegetariana. Porque, o sea, no es lo mismo conseguir una hamburguesa de carne que yo la puedo hacer en mi casa a tener que hacer, por ejemplo, que van a consumir con chía, con aguacates, con semillas de lino, que las hamburguesas, por ejemplo, van a ser de vegetales. Entonces son alimentos que si yo veo la relación costo-efecto, son mucho más costosos y son igual de saludables que si consumieran una proteína de origen animal bien preparada y bien balanceada. ¿Por qué los adolescentes han llegado al tema de los veganos y por qué? Pues si ustedes ven en la foto, esto es una protesta de jóvenes donde dice que el futuro es vegano. Y así hay un montón de publicaciones realmente que encontramos. Y este es importante tenerlo en cuenta y es por qué llegan a ser veganos. Y es, los adolescentes son hipersensibles y los adolescentes de hoy un poquito más construyen su propia visión del mundo, devoran imágenes y videos a los cuales nosotros en su momento no teníamos el mismo acceso y ellos están expuestos a imágenes que hieren la susceptibilidad y la sensibilidad con relación a la cría y el sacrificio de animales. Y todo esto les empieza a afectar. Entonces es la razón por la cual muchos de ellos llegan a ser veganos. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? El ayuno intermitente podría ser atractivo porque la profe lo mencionó para adolescentes y adultos emergentes. Sin embargo, los estudios sobre el ayuno intermitente se han centrado sobre adultos mayores. Esto significa que el ayuno intermitente en adolescentes no tiene evidencia clínica. Hay investigaciones que señalan que la restricción prolongada en estos grupos de edad puede afectar negativamente la función del páncreas y generar una relación poco saludable con la comida. Entonces, el ayuno intermitente en adolescentes, pues no tiene evidencia. Y la profe también mencionaba acerca de la dieta baja en carbohidratos, la mal llamada keto o la low carb, y es que tampoco hay pautas para restringir el consumo de carbohidratos en la dieta específicamente, y lo dicen ni siquiera, esto es una publicación de la Academia Americana de Pediatría, y es que ni siquiera para pacientes que tienen diabetes tipo 2, insulino dependientes, hay necesidad de eliminar todos los carbohidratos de la dieta, y es porque definitivamente lo que se promueve es que la práctica pediátrica sobre el uso de dietas bajas en carbohidratos tienen que ser seguras y hay que incluir, obviamente, la educación al paciente, no necesariamente hacer una restricción severa. Esta es una dieta que están haciendo los adolescentes que se llama la dieta de la zona. Es una relación, digamos, es una combinación de carbohidratos, proteínas y grasas que son 40-30-30. La dificultad que tienen es dos cosas. La primera, que hacen una sobreproducción de insulina y la segunda, que les queda muy difícil cumplir el 30% de grasas, pero que sea a expensas de alimentos saludables. Entonces, es muy importante porque estas dietas, digamos, uno las consigue como en internet, pero no tienen evidencia clínica. Y con la dieta paleo, que es, digamos, algo semejante a lo que la profe estaba mostrando con las dietas en los adultos,
busca estimular formas de comer pues de los seres de la era paleolítica, de los cazadores y los recolectores. Tiene varias dificultades y entre ellas, y digamos que esto es lo que refieren la sociedad española y dicen para adolescentes son altas en grasas y altas en proteínas. Pueden tener deficiencia calórica, excluye todos los lácteos y nosotros ya vimos que el pico de almacenamiento de calcio es entre los 13 y los 14 años, entonces sería muy grave que el adolescente pues excluya todos los lácteos porque va a tener riesgo de deficiencia de vitamina D, que la vitamina D pues también está asociada con depresión, con sobrepeso, con obesidad y con otras patologías. Excluye los cereales y no hay suficientes carbohidratos para el crecimiento. Hay que recordar que ellos están en un segundo estirón, que normalmente lo que nosotros vemos en el adolescente, pues obviamente es ese segundo pico en la vida, esa segunda oportunidad de crecer, y por eso estas dietas, pues obviamente no están recomendadas y efectivamente no tienen evidencia. Para terminar, les traje recomendaciones de diferentes organismos internacionales, pero también nuestras guías para la población colombiana 2023-2026, donde también se plantean algunas recomendaciones nutricionales. La USDA trae una guía específica de alimentación saludable para adolescentes y hace como una descripción de cada uno de ellos y de qué hay que hacer. Entonces, aprende qué es lo que necesitas, come alimentos variados, mantente activo. Hay una promoción importante sobre el consumo de agua, fortalecer los huesos, entonces les explican realmente que consuman alimentos fuentes de calcio, que se expongan al sol y ponerse activo en la cocina. También es una recomendación y un llamado como a que estos niños pues obviamente se hagan responsables también de su propia alimentación. La Sociedad Canadiense tiene unas recomendaciones bien importantes en pediatría para adolescentes y es lo primero que nos dice como profesionales del área de la salud es desaliente a los adolescentes definitivamente a que hagan dietas de moda, ayunos, en niños que tienen sobrepeso y obesidad, antes de presentarles esta propuesta de dietas de moda, lo ideal es fomentar la actividad física, animarlos a aceptar su peso estéticamente saludable. Esto es muy importante porque una cosa es el peso deseable, otra cosa es el peso realista y otra cosa es el peso estéticamente deseable. Entonces también hay que enseñarles o explicarles con cuál peso se siente cómodo, pero que también haga parte de ese estado de salud y que nutricionalmente estén bien. La mayoría de los adolescentes que hacen dieta, el comportamiento no está directamente relacionado con su peso. Es decir, normalmente llegan a una dieta por presión de pares, pero generalmente no lo necesitan. Y cuando nosotros empecemos a ver que los adolescentes empiezan a optar por conductas que promueven pérdidas severas de peso, lo primero que hay que hacer es una evaluación de un trastorno de la conducta alimentaria como factor de riesgo y determinar una evaluación, porque si, por ejemplo, fue un niño picky eater, o si fue un niño inapetente con una selectividad importante, puede venir a tener riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria en la época de la adolescencia. Y una de las cosas importantes, educar a estos adolescentes que hacen dietas acerca de los riesgos para la salud, que suponen, por ejemplo, vómitos, laxantes, diuréticos, las pastillas para adelgazar y las dietas extremas, que sabemos que pues no están permitidas. No sé si vayan a alcanzar me cuentan si escuchan, la idea era que escucharan como unos 3 minuticos, un minutico de este video que es muy importante. Esperen un segundo. ¿Se escucha? En este momento no se escucha, está como en Pero stand-by. ahorita sí se escuchaba. Sí, Ah, bueno, listo. No me lo vas a poner. Ahí se escucha. no, está quieto. No hay movimiento, no hay sonido. Profe Nora, qué pena. De pronto fue que al compartir pantalla le diste compartir sin sonido. Si quieres, hacemos ese intento porque sí sería bueno que lo podamos ver. Sí, es muy en- cortico, pero es muy chévere porque es el de UNICEF sobre adolescencia. Entonces voy a dejar de compartir. Eso, y le das Y nuevamente cuando le compartir. doy en compartir, le digo, ay, espérate, sí, ya sé, tengo que ponerle incluir audio. Exactamente. Eh, um, Opciones avanzadas. Mira si de pronto en la parte inferior te aparece la opción de transmitir con audio, de proyectar con audio, Ah, o si no, hay alguna opción que te aparezca allí. no. Cuando le doy compartir, ya, compartir sonido. Ajá, Listo. ya está compartiendo de A ver, nuevo.
¿Ahí se oye? Ahí se escucha. El tiempo de la adolescencia es un tiempo de cambio, es un tiempo de transformación, es un tiempo lleno de vida, también es un tiempo lleno de duelos, de pérdidas, de cosas que no se saben y que no se comprenden. Es el tiempo de la alegría, también es el tiempo de la fragilidad, es el tiempo de la langosta, porque las langostas pasan por ese tiempo donde pierden la caparazón que tenían y sale otra. Y en ese tramo, entre que ya no tienen la vieja caparazón y todavía no salió la nueva, las langostas se meten abajo de las piedras. Entonces la adolescencia es ese tiempo de la langosta, donde todavía ya no se es lo que se era, todavía no se es lo que se será, y ese tiempo es un tiempo de enorme vulnerabilidad. La adolescencia... Voy a buscarlo porque ya no lo encuentro para pararlo. Ya, listo. Voy a volver a compartir para terminar. Mientras tanto, le recordamos a las personas que la grabación quedará disponible en nuestro canal de YouTube. Basta con que escriban en el buscador Escuela de Nutrición y Dietética UDA y allí a partir de mañana ya tendrán este espacio. Listo, profe. Nuevamente la Listo. presentación en pantalla. Entonces, quería dejarles este mensaje, o sea, por si no alcanzaron a ver el video o luego les compartimos la página de la UNICEF. Y es que acuérdense que los adolescentes están en el tiempo de la langosta, donde ya no se es lo que se era, todavía no es lo que se será, y es un tiempo de enorme vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Nora, muchísimas gracias por tu presentación. Y da para la profesora María Victoria también. Les comparto que la profe María Victoria tuvo como una situación en su casa y tuvo que salir. Esperemos un momentico a ver si tuvo que atender algo de urgencia. Entonces, bueno, esperemos a ver si llega. Quería saber si tienen alguna pregunta en los participantes. Yo particularmente, Norita, pues sí, reflexionando frente a lo que nos planteabas, es muy curioso, mira, nosotros acabamos de hacer un estudio donde evaluamos la ingesta dietética de mujeres adolescentes en Medellín. Evaluamos la ingesta dietética de más de 1.000 mujeres en 3 comunas de Medellín y encontrábamos que solamente el 1% alcanzó a consumir el requerimiento de fibra que se requiere, ¿cierto? Y un consumo muy alto de los alimentos que tienen la menor carga nutricional, ¿cierto? Entonces, de carbohidratos, pero los cereales, las grasas, y encontrábamos una mínima cantidad, pero en extremo, de frutas, verduras, lácteos, las leguminosas, esos alimentos que tienen la mayor carga de la micronutrición, más con lo que tú nos estabas diciendo, ¿cierto? Entonces, que se da como todo ese proceso de cierre de esa densidad ósea, donde los micronutrientes son tan importantes también para esos cambios hormonales. Y quería poner ahí también como de antesala toda esta evidencia que tenemos de la microbiota, donde las frutas, las leguminosas, ¿cierto? Los lácteos, las proteínas son importantes para esa, digamos, eubiosis intestinal que se requiere y que ahora también está muy relacionada con la salud mental, ¿cierto? En un grupo como estos que pues tiene tanta vulnerabilidad en ese aspecto. Ante esas dificultades y con lo que nos relatabas, Nora, ¿cuál sería como la recomendación, cierto? Somos nutricionistas dietistas, todos enfrentándonos a una consulta nutricional donde la evidencia científica cada vez nos habla de que esa micronutrición es importante, que las fibras son importantes, que la diversidad y la alimentación que viene de la tierra tiene un sentido más allá del cliché de aliméntese bien, ¿cierto? ¿Cómo crees y qué experiencia de pronto has visto que pueda llevar una estrategia práctica, ¿cierto? Para trabajar con los adolescentes, esa importancia de la nutrición saludable y balanceada y evitar esas dietas de moda que temporalmente pues lo que generan son efectos adversos en la mayoría de las ocasiones. Hay una particularidad con el adolescente y es que el adolescente a la consulta de nutrición no llega por gusto propio, generalmente llega por una remisión de un pediatra. Es un pediatra, es un endocrino, es un nefrólogo, o sea, muchas veces, la mayoría de los casos, ellos llegan remitidos por un subespecialista. Entonces, lo primero que hay que hacer con ellos es que la consulta tiene que ser muy amigable y a mí lo que me ha funcionado en la práctica con los adolescentes es la negociación.
Y en esa negociación es porque en la mayoría de los casos lo que yo he notado con ellos es que ellos investigan a veces mucho más que nosotros. Es decir, cuando ellos llegan a una consulta, ellos llegan incluso, a mí me ha tocado en la consulta con una lista de alimentos que me dicen, yo encontré esto, yo necesito que tú me digas si me lo puedo comer. Entonces, parte de la recomendación es para nosotros aprender a negociar con el adolescente, porque irse, digamos, a la consulta impositiva cuando muchas veces lo hemos hecho, es decir, uno dice, tengo un paciente con obesidad, con sobrepeso, tengo el niño el que está iniciando alimentación complementaria, pero realmente con los niños es bien, con los adolescentes es bien complejo porque ellos no quieren ir a esta consulta. Entonces, hay que negociar con ellos, hay que darles opciones saludables y yo les tengo una invitación a todas mis colegas y es vámonos a los supermercados definitivamente. Es decir, es una tarea que hay que hacer. Ir a los supermercados, hay que ir a estos nuevos mercados saludables que yo no sé si ustedes han visto, que cada vez se notan más, que son los supermercados saludables donde uno encuentra de todo y hay alimentos que uno ni siquiera conoce. Entonces, es absolutamente importante poderles explicar a los pacientes qué tipo de alimentos pueden consumir y qué tipo de alimentos no se deberían consumir durante, digamos, estos procesos de alimentación que tienen los niños y los adolescentes, obviamente. Gracias, Nora. Nuestra colega Gloria de Osa, bueno, más que una pregunta, creo que aquí nos hace un aporte y es que los jóvenes sí son perezosos para hacer actividad física, ¿cierto? Quieren cambios rápidos, les gusta, preferirían utilizar medicamentos para poder tener unas respuestas de pronto más rápidas, entonces, pues el cuidado que hay que tener con estos asuntos. Y bueno, ya vuelve y retoma el tema del ayuno intermitente que lo mencionaste ahora y sus efectos adversos en niños y adolescentes. No sé si de pronto de manera rápida pudieras contestarle algo a la profe Gloria. Sí, y lo más importante es que el ayuno intermitente no tiene evidencia, es decir, lo que nosotros hemos encontrado es, pueden haber niños que presentan dislipidemia posterior al ayuno intermitente, los medicamentos e inyecciones, digamos los antagonistas y todo esto del GPL-1 no están aprobados en adolescentes, a menos que tuvieran una obesidad mórbida con complicaciones, digamos, como diabetes, hipertensión, y en Estados Unidos, digamos, la Academia Americana de Pediatría lo permite para cierto tipo de población, pero más porque en Estados Unidos hay una cantidad de población con obesidad mórbida. Sin embargo, nosotros en Colombia no tenemos evidencia clínica para poder soportar que los adolescentes o hagan ayuda intermitente o consuman medicamentos que pudieran, digamos, que favorecer esta pérdida de apetito, que es lo que los lleva normalmente a las pérdidas de peso. Entonces, es supremamente importante no estimular en los adolescentes este tipo de dietas, porque el problema es que con el intrusismo ellos llegan a asesores que les dicen que sí lo pueden hacer y ahí es donde empiezan todas las dificultades para la salud. Perfecto. Y yo agregaría a eso, Nora, es también la pérdida de la masa muscular, ¿cierto? Como cuando los chicos hacen este tipo de dietas, afectan demasiado su masa muscular con los riesgos que tienen. Bueno, aquí nos dice Fabiana, dice, quería consultar qué recomendación manejan para la suplementación con vitamina B12 en niños y adolescentes con dietas vegetarianas o veganas. A ver, normalmente cuando tenemos estos niños con dietas vegetarianas o veganas, digamos que la recomendación inicial es que hagan mezclas, pero los multivitamínicos, que es la primera recomendación que yo les doy, es que no lo usen, porque los multivitamínicos tienen obviamente algunas complicaciones con relación a que unos elementos se quelan con otros. Entonces, habría que hacer un perfil realmente de la deficiencia nutricional que el adolescente pudiera tener para poder suplementar específicamente qué es lo que necesita. En muchos casos la recomendación son pues las inyecciones, obviamente, y digamos que esto nos podría ayudar con los adolescentes para decirles, pues vas a hacer una dieta vegana, primero vas a tener que tomar nutricionalmente suplementos orales durante mucho tiempo, pero si además tus niveles de B2 empiezan a bajar y no tenemos suficientes niveles de ferritina sérica, que en las niñas con los periodos menstruales, sobre todo cuando tienen esa irregularidad, esa ferritina sérica se ve afectada, es importante explicarles que van a tener que tomar un hierro, que además los hierros orales para los adultos, no para los niños, porque los adultos, los de los niños vienen con un vehículo que es maltodextrina, jarabe
glucosa, esos no tienen problema. Pero los hierros de los adultos tienen muy mal sabor, o sea, quienes nos hemos anemizado por algún motivo y hemos tomado hierro, sabemos que esos hierros en polvo para diluir no tienen buen sabor. Entonces, digamos que eso nos puede servir. Y hace 2 semanas en un congreso de Laspigan en el latinoamericano decían, pues es que también hay que aprender a ejercer un poquito de presión con los adolescentes para poderlos condicionar a que no hagan ese tipo de dietas. Entonces, toca que sean orales, que no sean multivitamínicos y muchas veces terminamos en suplementos inyectados. Así es. Bueno, mencionaron un estudio acerca del consumo de fibra en adolescentes. ¿En dónde lo podemos leer? Bueno, antes de que se acabe la sesión, voy a tratar de ponerlo acá en el chat para que lo puedan consultar. Dice la profesora Nubia Giraldo, bueno, ¿qué piensan del uso de edulcorantes no nutritivos en los niños y adolescentes? ¿Cuál es la postura de las asociaciones de pediatría? La postura es clara, el mejor edulcorante es el que no se usa. La recomendación es clara con relación a no utilizar acesulfame K, no utilizar aspartame. La sucralosa ya sabemos que estimula la producción de insulina, pero no solamente esto, o sea, en pacientes diabéticos no tiene muy buena efectividad, sino que también la sucralosa tiene una afectación bien importante en la microbiota intestinal. Entonces, digamos que el único, según las academias americanas, o sea, la Aspigan, Espagan y la norteamericana, la recomendación sería niños grandes, stevia, y la stevia tiene una característica y es que cuando se use tiene que ser líquida porque los vehículos que vienen en polvo vienen con maltodextrina que traen un edulcorante calórico. La mayoría de los polvos vienen mezclados, stevia con aspartame o stevia con acesulfame K o stevia con sucralosa. Entonces la recomendación es que sea líquida, que sean gotas, pero en pediatría no hay requerimiento, por ende no hay recomendación. Se podrían utilizar, pero mi recomendación personal es que no la usen, que aprendamos con los niños a consumir alimentos sin azúcares añadidos y si la van a utilizar, pues por lo menos que tengan más de 5 años, o sea, preferiblemente no en niños menores, están proscritos en menores de 4. Perfecto. Em, Aquí dicen, ¿será que la celulosa, la que como edulcorante, Alulosa, la alulosa? lulosa. Lo que pasa Ah, es la que hay unos alulosa. edulcorantes Ajá, nuevos. Está la lulosa, el fruto del monje. Ahí, ajá. digamos que ese sería como tema de otro conversatorio y es edulcorantes en pediatría, la seguridad y los límites de seguridad para consumir en pediatría. Porque para adolescentes están un poquito más permitidos, para niños no. O sea, para niños no se pueden utilizar edulcorantes en pediatría, ninguno. Perfecto. Muchas gracias, Nora, por aceptar pues esta invitación a este espacio. No tenemos más preguntas. Les agradecemos a todos los asistentes que permanecieron hasta el final. Nos acompañaron más de 70 personas en este conversatorio. Recuerden que vamos a tener en el Instagram y en los espacios de la escuela, queda grabada también la información. Quien necesite, pues puede escribirnos para que la pueda revisar o entrar a los canales de la Escuela de Nutrición y Dietética. Norita, muchas gracias de verdad por Gracias a ustedes. acompañarnos. A la persona que estaba interesada en lo de la fibra en los adolescentes, ya le voy a poner el link si me espera un momentico antes de que cerremos la sesión. Y feliz noche para todos. Muchas gracias. Profe, voy a dejar por acá el chat activo un ratico para Sí, que un podamos momentico. poner el enlace. Perfecto, estoy buscando aquí el artículo para pasárselos. ¿Cuál es la persona que necesita el artículo? Yo se lo mando por correo electrónico, que así son las cosas. Cuando uno lo necesita. Tranquila, profe, si quieres incluso con la base de datos de las personas que estuvieron conectadas, se los mandamos porque posiblemente, como lo mencionamos, a varias personas les va a interesar. Se los podemos mandar con el enlace a la grabación también. Ah, Les bueno, mandamos un perfecto. correo con todo. Listo, ok, perfecto. Ay, mira, por aquí dice, sí, ok, espero, Edwin. Edwin, te lo voy a pasar al correo electrónico.